Bueno, vamos a ver hoy 6 gráficos muy interesantes, conceptos clave para todo inversor. Analizaremos la situación bursátil de Estados Unidos, también a nivel estacional. Entramos ahora en una fase conocida como el mini rally de verano, similar al rally Santa Claus que tenemos en Navidad. Bueno, pues ahora entramos desde el 26 de junio en una pauta muy curiosa que se ha cumplido en los últimos 31 de los últimos 40 años en los 31 veces, tremendo. También hablaremos del RIX Premium, hablaremos de varias cosillas importantes, así como el mercado del oro, por supuesto de la deuda. Vamos a arrancarlo, como siempre lo analizamos en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como cada día vamos a desarrollar esta sección con soporte visual, hoy con 6 imágenes. La primera de todas es un gráfico, me voy a poner aquí a mi izquierda como siempre, un gráfico interesantísimo que todo inversor creo que debe conocer. Lo vamos a analizar. Lo colgaba, por cierto, Gustavo Martínez en su Twitter. Como siempre, hace unas series muy interesantes. Y lo queremos compartir hoy con toda la audiencia de Trading Pro Televisión. Nos vamos a poner a pantalla completa para que lo veáis bien, porque creo que, repito, todo inversor debe entender este concepto, que es básicamente comparar el riesgo entre acciones y bonos. Se llama, ahí lo tenéis, el Stock Market Equity Risk Premium, que básicamente mide la prima de riesgo por invertir en acciones en vez de en bonos. Fijaos cómo tiene el spread ahora mismo en cero, quizá en negativo. Es decir, sabéis que las acciones tienen mucho más riesgo que los bonos, que es el activo, entre comillas, libre de riesgo, independientemente de la calidad de emisor, es un activo libre de riesgo, pero ahora mismo, pues prácticamente no se da ninguna prima por invertir en acciones en vez de en bonos. Algo totalmente, pues un poco, es muy inusual, ¿no? No es muy habitual verlo. Es decir, se ha castigado mucho la aversión al riesgo, ¿bien? Por tanto, fijaos cómo además os marco arriba, con las flechitas negras, lo que ha sucedido cuando tenemos pues este indicador, esta prima de riesgo en cero, como está ahora, cómo ha coincidido casi siempre con correcciones importantes, en este caso en el S&P 500, hablamos de la bolsa estadounidense, ¿no? Porque ahora hay mucho más potencial para que vuelva la aversión al riesgo, mucho más potencial que el apetito por el riesgo, que es lo que se ha premiado ahora. Pues todo lo contrario, lo que nos dice es que, insisto, puede volver o puedes entrar en una fase, en una época, en un ciclo de cierta aversión al riesgo donde se empiece a buscar seguridad en los bonos, ¿no? Y no tanto en bolsa con la incertidumbre que esto conlleva. Es decir, que se le ponga un poco de prima a invertir en bolsa frente a los bonos. Este indicador es importantísimo, nosotros en la firma lo seguimos mucho y bueno, pues ahí lo veis un poco el impacto que suele tener en los últimos 10 años, hemos puesto el track record de los últimos 10 años, que ha coincidido justo siempre con correcciones de grado mayor. En el caso del S&P 500, correcciones o bien en precio o bien en tiempo, pero en cualquier caso correcciones de lo que llamamos grado mayor, que siempre son proporcionales a todo el impulso previo. Por lo tanto, podemos estar a las puertas, vamos a ver, esto no tiene que decir que las correcciones van a empezar mañana, ni mucho menos, pero sí a las puertas de una corrección, como digo, de grado mayor, que, insisto, vuelva a este indicador a su zona más habitual, por decirlo de alguna manera, y es que evidentemente no se puede exigir la misma rentabilidad a la inversión en bonos, que no tiene volatilidad, que no tiene prácticamente riesgo, es decir, no hay ningún activo 100% libre de riesgo, porque puede quebrar el emisor, aunque el emisor sea Estados Unidos, no es cero el riesgo, es osado decir que sea cero, está cercano a cero, pero no es cero, pero evidentemente invertir en bolsa con la alta volatilidad que tiene, sobre todo a corto plazo, pues evidentemente suele exigirse una prima. Pues normal que vuelva a ese entorno, por decirlo, más ortodoxo, más habitual, y por tanto que pueda venir con una corrección, con una rotación de riesgo a seguridad, con una corrección, por tanto, en Wall Street. Esta es la primera de los gráficos que os quería traer hoy, que coincide mucho con la tesis que venimos defendiendo en los últimos vídeos, donde seguimos estando largos a corto plazo en los selectivos estadounidenses. De hecho estamos largos en S&P 500, también por ejemplo en Bitcoin, donde seguimos apostando a ese ciclo de liquidez expansiva en el que estamos ahora. Pero desde luego sí creemos que estamos cerca del techo. Esperamos una barrida de históricos. En el caso de S&P 500 y Nasdaq estamos ya a unos 100, 200 puntos de los nuevos récords. Creemos que lo vamos a ir a barrer esos nuevos históricos, y desde ahí iniciaremos esa corrección que coincidiría con esto que estamos explicando con este gráfico, una corrección de grado mayor. Vamos ya con la siguiente imagen, la ponemos también en la pantalla que tenemos aquí a mi izquierda. Vamos a quedarnos de momento con Estados Unidos. Vamos a ver la pauta estacional, también es muy interesante. Fijaos, no vamos a poner en grande, os contaba antes, ¿no? Ese mini rally de verano que también se conoce mucho en el mundo bursátil.
que empieza el 26 de junio y acaba el 14 de julio más o menos, y solemos ver alzas muy importantes en el Nasdaq, ¿no? En general en bolsas estadounidenses, así que se le conoce como el rally de Navidad, poco haciendo pues ese símil al rally de Navidad que tenemos en invierno, y como digo, se ha cumplido en los últimos 40 años 31 veces, ¿no? Es decir, es una pauta bastante fiable a nivel estacional, como toda pauta cíclica, no es matemática ni mucho menos, es algo más a considerar a la hora de hacer los análisis de inversión, pero entramos en una época bastante favorable, como digo, insisto, el 26 de junio hasta el 15 de julio más o menos, o sea, la última semana de junio y la primera quincena de julio, donde vemos pues esas subidas bastante importantes, de media suelen dejarnos en torno a un 3% en el Nasdaq, por lo tanto entramos ahora mismo y en esa pauta que nos podría llevar, como digo, a romper, a barrer esos máximos históricos. Y ahí, fijaros, como la pauta estacional vendría pues una de las peores fases del año, ¿no? Que, fijaros cómo lateraliza mucho, esto es en agregado, evidentemente, es una pauta estacional agregada, pero ahí es donde vendría una parte más complicada del año, hasta de nuevo irnos con ese famoso rally de Navidad, ¿no? Por lo tanto, encajaría mucho, esto evidentemente, como digo, no hay que tomárselo al pie de la letra, son pautas cíclicas y como todo es un factor más dentro de toda nuestra tesis, pero bueno, coincide más o menos, pues os lo he querido traer a la sección, con la hoja de ruta que tenemos en la firma, ¿no? Que sería a corto plazo, pues estamos largos, aquí ponemos dinero detrás de nuestras ideas, para barrer los máximos históricos, tanto en Nasdaq como S&P 500, los dos principales selectivos de Estados Unidos, y una vez hagamos ese movimiento de barrida, de engaño, solemos buscar los profesionales, las manos fuertes, esa contrapartida, parece que vas a romper y enseguida ahí engañar e iniciar la corrección, es un movimiento, una maniobra muy típica en los mercados, ahí sería el trigger para esa corrección de grado mayor, que también avisaba el primer gráfico que os hemos traído. Y fijaros cómo vamos a hilarlo muy bien con el siguiente gráfico, que lo ponemos también en pantalla, que son lo que hacen los insiders, ¿verdad? Estos ejecutivos de las principales empresas que están empezando a vender de forma agresiva. Sabéis que también en tradingpro.app podéis seguir lo que hacen los insiders en tiempo real. Lo tenéis además de forma gratuita. Si os metéis en tradingpro.app, en herramientas, vais a ver insiders o superinvestors en la pestaña insiders. Ahí vais a ver un poco lo que hacen, si están vendiendo o comprando. Pues ahora mismo están desde el mayor ritmo de hace más de un año. Es decir, que se huelen los insiders, que tienen información privilegiada para estar deshaciéndose, liquidando sus posiciones. Por lo general, este indicador, los insiders, suele llevar decalaje, es decir, cuando empiezan a vender los insiders, las ventas, o sea, suele tener impacto en los mercados, en los selectivos, como con 2-3 meses de decalaje, de retraso, ¿no? Entonces, bueno, ya está empezando a vender, pues quizá el impacto, como digo, lo vamos a ver una vez hayamos barrido esos máximos históricos. Insisto, también encaja muy bien con lo que estamos comentando, es decir, que a corto plazo sigamos viendo tendencia alcista en favor de esa liquidez expansiva que estamos comentando, también en criptomonedas. Una vez hagamos ese movimiento de ruptura, de falsa ruptura, de dilatación, de barrida de los históricos, esa contrapartida que necesitan las manos fuertes para deshacer sus posiciones, es cuando iniciemos esa corrección de grado mayor, que coincidiría con esa prima de riesgo, ¿verdad?, que hemos visto en el primer gráfico. Por supuesto que esas ventas insiders, y también después de esa pauta estacional alcista que tenemos ahora, entrando ya en esa pauta bajista que tenemos a partir del 15 de julio y más o menos hasta octubre, ¿no? Así que encajan las piezas bastante bien. Como digo, el mercado es flexible, depende de variables evidentemente que no conocemos, por lo tanto iremos analizando todo este escenario, pero de momento es un poco la hoja de ruta que tenemos en la firma y que queremos, por supuesto, compartir con vosotros. Os pido opinión a todos, cómo lo veis, si bueno, estáis de acuerdo un poco con esta posibilidad, y como siempre nosotros iremos operando en vivo. Y skin in the game, que decía Nassim Taleb, pondremos dinero detrás de nuestras ideas. Sabéis que somos de las pocas firmas que hace directos donde opera en directo y en real. Pues estaréis viendo todas nuestras posiciones, sean buenas o malas, aquí hacemos nudismo bursátil. Vamos ya a cambiar de tercio, seguimos avanzando en la conexión macro, pasamos a la siguiente imagen. Vamos con la cuarta, porque yo siempre digo que si esperamos correcciones después de esta ruptura de los históricos, correcciones en Estados Unidos, ¿a dónde va el dinero? ¿A dónde irá el dinero? Siempre hay una burbuja, así lo llamo yo, hay que buscar la antiburbuja, porque el dinero no desaparece, rota. Entonces, siempre hay oportunidades en los mercados, siempre hay una tendencia alcista, ¿verdad? Que se dice también en los pasillos de las grandes bancas, de las grandes firmas de inversión, ¿no? Y hay que siempre buscar esa tendencia alcista. Bueno, pues una tendencia alcista la que está dejando el oro. Vamos a ponerlo en grande para que veáis. A mí me sorprende muchísimas veces lo del metal, es tremendo, es un activo que, bueno, tiene 5.000 años de historia. En el año 2025, a pesar de que ya está monetizado, bueno, pues una capitalización bastante alta,
pues bueno, está ganando en performance en este año activos mucho más nuevos como Bitcoin o pues, economías emergentes, lo veis, al franco suizo, al yen, desde luego, a toda la energía, que estamos ahí en un superciclo de commodities, con toda la tensión geopolítica, pues mejor performance el oro, también evidentemente a otros metales industriales como la plata, también a las acciones estadounidenses, que bueno, después del día de la aviación y la guerra comercial sufrieron mucho, luego han recuperado, pero en agregado están prácticamente planas. Bueno, ahí lo veis, ¿no? También los bonos que es un activo de desahorro, eso lo vamos a ver ahora. El petróleo, a pesar de las subidas, bueno, pues sigue dejando un performance negativo, es decir, el oro está ganando la batalla. El oro, y lo traigo a colación, porque claro, esas tendencias alcistas que seguimos viendo, yo defiendo que es un mercado alcista aún joven, es decir, sigue habiendo oportunidades muy importantes de subirse al carro, pero esto para todos los que le daban por muerto al metal, recordar, sobre todo cierto fanatismo de la comunidad Bitcoin, que decían que le iba a superar en todo, que no pintaba nada ya el oro como activo reserva. Bueno, pues ahí está, bancos centrales comprando a mansalva, también asset managers a nivel privado, y bueno, el oro sigue ahí, 5.000 años no se borran tan rápido, por mucho que Bitcoin quiera entrar y tenga un papel muy importante también en cualquier portfolio de inversión, no va a desbancar tan fácilmente al oro. Y repito, son muchos siglos ya como para darle por muerto, ¿no? Ahí sigue, siendo el activo con mejor performance en el año 2025. Tremendo, 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 ¿no? Vamos con la siguiente imagen. Esto, para que veáis cómo el oro tiene mucho que decir, y es que hemos visto, o estamos volviendo a los tipos reales negativos, tipos reales y nominales negativos. El caso de Suiza, recientemente conocimos que el Banco Central pues había dejado los tipos ya en cero, volvemos a las políticas CIRP, ¿verdad? Políticas de tipos de interés cercanas o en cero. Suiza suele ser el canario de la mina, ¿no? Y bueno, aquí lo vais a ver en grande como tenéis la decisión de ese Banco Central, que lo tuvimos, ¿verdad?, el pasado jueves, y fijaros cómo ahí dejó los tipos de interés, lo veis en blanco en el 0%, y bueno, pues de nuevo volvemos a este entorno. De hecho, el oro lo que nos protege es de esto, de la represión financiera, cuando los bonos se convierten en un activo de desahorro. Cuando los bonos no ofrecen interés ni siquiera a nivel nominal, pues evidentemente a poco que haya un poco de inflación, ni siquiera van a proteger el poder adquisitivo. Tradicionalmente, y esto los que seáis más veteranos, los que peinéis alguna cana, como empezamos a hacerlo ya nosotros, sabréis que antes los bonos sí que eran un activo interesante para ahorrar, incluso para invertir, porque vivíamos en un entorno donde los tipos reales eran positivos, es decir, el tipo nominal siempre superaba a la inflación o a las expectativas de inflación. Es decir, tú invertías en bonos y no solo cubrías el poder adquisitivo, sino que aparte tenías un añadido de rentabilidad. Por lo tanto, oye, era interesante pues tenerlo como diversificación en un portfolio para ciertos perfiles conservadores, también incluso gran parte del patrimonio, pero a día de hoy no. A día de hoy, desde que hemos entrado en esa trampa de deuda y necesitamos represión financiera para sostener el sistema, los bonos ya no son un activo de ahorro. Esto es duro decirlo, pero es la realidad. A día de hoy es muy complicado encontrar bonos que te protejan del poder adquisitivo, en términos reales, porque la inflación siempre nos la venden en el IPC como una medida más o menos exacta, pero no lo es así. La inflación monetaria suele estar en torno al 8%. Bien, vamos a escribir un artículo en Trading Pro, bueno, ya lo hemos publicado, donde explicamos todo esto, que a día de hoy casi hay que buscar rentabilidades del 10% para cubrir el poder adquisitivo en términos reales, incluyendo inflación de precios, el IPC, más la inflación monetaria, que muy poca gente lo tiene en cuenta, pero que desde luego hay que evaluarla, que es más o menos del 8% al año, ¿no? Entonces invertir en bonos es una salvajada desde mi punto de vista, ¿no? Porque realmente es estar destruyendo tu poder adquisitivo, estar destruyendo tu cartera. Esto antes no era así, y repito, se ha encargado pues uno de los activos de inversión más seguros que teníamos, y por eso están empujando ahora mismo a todos los inversores hacia el riesgo, ¿no? Esto, insisto, ha sido provocado por esta intervención brutal del socialismo financiero en el que vivimos, con bancos centrales planificando toda la economía y manipulando el precio más importante, que es el tipo de interés, el coste del tiempo, ¿no? El precio de los bienes presentes en términos de bienes futuros, ¿no? Y bueno, pues insisto, Suiza vuelve a los tipos cero, y esto será pues la dinámica a la que volverá todo el mundo desarrollado en próximos años, ¿no? Veremos a Estados Unidos y Europa de nuevo en términos reales negativos. Por lo tanto, el bono se puede usar para hacer trading, para especular, pero desde luego como activo de inversión en ahorro, por desgracia, por fortuna, no lo sabemos, ya no es una opción. Y bueno, un ejemplo más, lo que estamos viendo en Suiza, y ante eso el oro evidentemente coge mucho protagonismo, porque el oro y los bonos son sus productos sustitutivos, entre comillas, o estás en uno o estás en otro. No vas a comprar los dos porque tienen más o menos un rol similar, ¿no? Vamos ya a las últimas imágenes que os traigo para ir cerrando esto. Vamos a hablar un poco de deuda. Quería acabar con un gráfico interesante porque, bueno, hemos hecho muchos vídeos
criticando, ¿no?, esta espiral de deuda, que lo estaba comentando ahora mismo. De hecho, el hecho de tener tipos reales negativos viene no de una consecuencia de mercado, sino, insisto, de esta brutal espiral o trampa de deuda en la que ha caído el mundo, ¿no?, con déficits crónicos que no se pueden eliminar, no se pueden reducir siquiera. Se está viendo con Estados Unidos, que no es capaz ni siquiera de quitarle un poco de grasa, ¿no?, al gasto. Está cronificando déficit del 7%, esto es una salvajada. Pero países como Francia, más de lo mismo, es decir, es una espiral tremenda, un círculo vicioso del que no es capaz de salir. Pero bueno, quiero que entendáis que hay algún ejemplo en el que se puede ver que sí hay ortodoxia fiscal y sí funciona. Esto es Suecia, lo hemos comentado varias veces, vamos a ponerlo en grande para que veáis un poco el ratio de deuda sobre PIB. Un país que le llaman de forma peyorativa frugal, pero que ha mantenido, ¿verdad? Aquí lo tenéis, pues la responsabilidad, ¿no? Tiene una deuda sobre PIB del 33%. Claro, esto suena ridículo, como vemos que en Estados Unidos tenemos una deuda sobre PIB del 120, en Japón del 250, en Italia del 180, en Francia del 120, es decir, claro, cifras mareantes, y ves un país como Suecia que ha hecho las cosas bien, por lo menos a nivel fiscal. Suecia tiene otros errores, evidentemente, que no los voy a nombrar, pero a nivel fiscal y a nivel de deuda, pues creo que se ha comportado de forma muy responsable y tiene narices que lleguen los nuevos economistas ligados a esa MMT, que es una política deneznable, a decir a decir que son frugales, pero en el mal sentido, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Y por eso Suecia tiene la inmensa suerte de, si llega una crisis, poder responder, como decía incluso Keynes, ¿no? Si queremos ir ya a esas políticas contracíclicas, poder responder con gasto público para pues evitar recesiones o tirar, insisto, de esas palancas de estímulo. Yo no estoy muy de acuerdo, pero incluso para keynesianos, pues tiene ese margen, ¿no? Esto es a lo que debería volver el mundo, y eso permitiría que los bonos, de nuevo, pudiesen ser un activo de ahorro y, como digo, entrar en una especie más de libertad y no tanta represión, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, es decir, no todos los países han caído en la trampa de deuda y sigue habiendo algún oasis dentro de esta espiral brutal, que es verdad que quedan pocos y además los están humillando. A todos los que se han comportado de forma responsable les tachan como de tontos, frugales, y que, bueno, pues están aplicando ortodoxia económica, que es algo del pasado, ¿no? Una cosa que a día de hoy ya no se lleva. Bueno, pues veremos en el futuro quién acaba pagando las consecuencias. Estados Unidos ya lo está viendo con esa pérdida de confianza en el dólar, ¿no? Bueno, como digo, al final el mercado y la vida pone a todos en su sitio. Lo estaremos, como siempre, analizando en Trading Pro. Amigos y amigas, os mando un fuertísimo abrazo y un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.